La verdad es que hoy tenemos el privilegio de poder contar con un hombre, bueno, versátil como mínimo, ¿no? Escritor, abogado sin toga en la actualidad, guionista, viajero. Él es, estaba a punto de llamarte Roberto, Manel Loureiro, flamante premio Fernando Lara con motivo de esta novela, maravillosa novela, Cuando la tormenta pase, que hoy nos reúne. Le va a acompañar en la tertulia Antonio Puente Mayor, que bueno, es un compañero ya asiduo en las conversaciones sobre libros que tenemos en La Rinconada, tanto en Estación de las Letras como en Otoño Literario, y les garantizo que con él vamos a tener una magnífica conversación por delante. Quiero saludar expresamente a nuestro alcalde, compañero, lector. En este caso lo voy a mencionar más como lector que como alcalde, porque me consta que es un fan de la obra de Manel y que ha tenido ocasión también de devorar esta maravillosa novela, y le agradezco pues, que esté con nosotros junto a mis compañeros y compañeras de corporación, junto a Pablo Morillo, director general de la Fundación José Manuel Lara, con el que tenemos un proyecto muy valioso de siembra, como nos gusta decir, en la comunidad educativa, con las familias, con un pacto por las letras donde la Fundación ha sido pues, un pilar fundamental. Quiero saludar a los clubes de lectura, a los amantes de los libros y, de manera muy especial, a los chicos y chicas del Instituto Carmen Lafón, que están con nosotros esta tarde y que han empezado a leer la obra de Manel. De verdad, muchísimas gracias, porque en un día como hoy también podemos decir que el otoño mueve muchísimas hojas en La Rinconada y que la cultura está inundando de propuestas esta semana. Fijaos que hemos tenido una recrea joven donde han pasado este fin de semana casi 6.000 jóvenes por la Hacienda Santa Cruz con arte urbano, con música, con conciertos, con danza, con artesanía. Lo hemos tenido aquí en La Rinconada. Estamos en este teatro y en otro teatro conmemorando 30 años de artes escénicas para la infancia, con una propuesta, bueno, pues está recorriendo diferentes medios de comunicación. Lo más importante, está trayendo a las familias juntas, unidas al teatro. En breve, nuestro jurado, que está presidido por Luis García Montero, va a fallar el recuperado Premio Almudena Grandes, que estaba en Sevilla y que lo recupera para Sevilla La Rinconada, y que pronto vamos a conocer el dictamen de ese jurado. Estamos realmente emocionados con este premio. Y vamos a cerrar esta semana también con un congreso muy interesante que se llama Contadores, que va a reunir a nivel autonómico y nacional en La Rinconada, precisamente en la Hacienda Santa Cruz, a los grandes referentes del periodismo cultural en nuestra tierra, ¿no? Empezando por Guillermo Busutil, que es Premio Nacional, trayectorias como Leonardo Sandiña o Juan Cruz. No me quiero olvidar de Sara Arguijo, de Amalia Bulnes, de Alejandro Luque, de Marabat, de Joaquín Pérez Azaustre, Manolo Pedraz, Braulio Ortiz, Jesús Morillo, Patricia Godino o la gran Mercedes de Pablo. Estamos hablando de una semilla de lo que será el año que viene un gran encuentro nacional de periodismo cultural. Y bueno, vienes, Manel, a un pueblo de siembra, un pueblo obrero, un pueblo donde el campo es importante, donde la cultura es importante y donde hay un gran faro para la cultura. Yo sé que conoces bien la importancia del faro para alumbrar dentro de la oscuridad. Y precisamente en tiempos no siempre de luz, pues yo creo que en el camino es valioso hallar ciudades que ponen foco intenso, como en este caso, hacia la cultura. Y de verdad, en nombre de todos y de todas, es de agradecer pues, que estés con nosotros apoyando este proyecto semilla que es Otoño Literario, junto a personalidades como Alfonso Zurro, Alejandro Paloma, Víctor del Árbol, Salvador Gutiérrez, Eva Díaz, y bueno, pues la verdad es que nos hacía especial ilusión que pudieras estar con nosotros. Voy a ser breve, ¿no? Porque creo que va a haber una tertulia muy apasionante, pero creo que este libro, Cuando pase la tormenta, es un regalo
por muchas razones. Es de esos libros que si lo han leído, pues se lo habrán leído en 3 días, ¿no? Y que cuando lo han cogido habrán dicho, por favor, que nadie me moleste. Es mi tiempo, es mi libro. Quiero llegar hasta el final. Es un libro de los que engancha, que tiene la capacidad de seducir, que es más que un thriller, es enigma, es misterio, es un continuo desafío a la inteligencia del lector, teniendo muy presente que el libro, precisamente en tiempos complicados, también nos ayuda a evadirnos, y bien que lo aprendimos en la pandemia, donde el libro fue sin duda una tabla de salvación. Es un libro de tormenta, en tiempos de tormenta, y donde precisamente con todo lo que ha azotado Valencia, con la Dana, pues me he acordado mucho de este libro y realmente de lo que supone la catástrofe, para la cual, pues sin duda no hay palabras, ¿no? Pero que no deja de ser un presagio o un vaticinio, ¿no?, de la importancia de estar alerta, y desde luego desde aquí pues todo nuestro abrazo de corazón hacia las familias afectadas por este tremendo acontecimiento de la naturaleza y por esta catástrofe, ¿no? Es la bravura de lo incontrolable y es también la fragilidad del ser humano, que yo creo que también está presente de un modo o de otro en la obra, como que el hombre no es un lobo, es una bestia para el hombre, o puede llegar a serlo. Yo creo que es una obra, la de Manel en general, con mucho mensaje. Es un escritor sin dobleces, desde Apocalipsis Z, que por cierto, felicidades por ese salto tan importante, ¿no?, de que llegue a plataforma y que podamos verlo. Yo creo que a todo escritor le puede gustar, ¿no?, el ver su trabajo, o quizá no, dependiendo del resultado, evidentemente ver su trabajo, ¿no?, en una película o en el cine, ¿no? Pero me ha llamado la atención, al hilo de ese salto a plataforma, pues esta frase, ¿no?, entrecomillada, que pertenece a Manel. Estamos a 3 comidas calientes y 2 duchas del salvajismo. Es duro. Vaya titular, ahí lo dejo, y después supongo que en la tertulia se podrá hablar mucho más quizá, porque ante cualquier desastre o catástrofe, pues cuando empiezan a fallar las cosas más elementales, ¿no?, creo que es cuando verdaderamente se nota que el egoísmo brota, ¿no?, que el egoísmo sale y al final se impone, lo cual parece que va un poco en la condición humana que antes mencionaba. Con lo cual, hay que priorizar en el humanismo. Quizás la realidad, como se suele decir, supera la ficción. Lo vemos muchas veces, lo hemos visto en estos días en nuestro país. Y desde luego, pues creo, y en esto tengo que citar a nuestro alcalde con una frase muy suya que habla de inconformismo y de no morir de éxito. Esta frase no es mía, es de Javier, que quizá conecte contigo, ¿no?, cuando hablabas de no quedarte en el Fernando Lara porque piensas realmente que la mejor novela siempre está por escribir. Y porque si realmente pues entendieras que esta es la mejor novela que puedes hacer, pues sería algo así como me ha parecido leerte como el inicio de la cuesta abajo, ¿no? En eso he escuchado a Javier en varias ocasiones la importancia de no morir de éxito y de practicar siempre el inconformismo como meta para seguir avanzando, ¿no? Termino. Yo creo que la tormenta, cuando pase la tormenta, cuando la tormenta pase, ¿no?, tiene muchos ingredientes de la que ya llaman tu marca, ¿no?, que puede ser tensión, intriga, Galicia natal, en esa cara salvaje, mitología, meigas, hechizos, trasgos, bruixas. Santa Compaña, una novela que embruja porque tiene acervo cultural, la cultura como aquello que nos une también desde Galicia. Creo realmente, Manel, que eres un escritor perfeccionista, ¿no?, entendiendo que la vida es imperfecta y que esa perfección nos lleva, pues, quizá a una excusa para la búsqueda de la libertad. Yo creo que ONS está presente de una forma o de otra en tu manera de escribir. No sé si como refugio, como aislamiento, no lo sé, ya nos contarás. Pero desde luego sí quiero reseñar, y me ha parecido bonito leerte, que eres un hombre afortunado, con suerte y feliz, porque has transformado tu pasión
en tu profesión y eso es un lujo. Pues la verdad, para nosotros también es un lujo tenerte hoy en La Rinconada. Estamos inmensamente felices de tener a uno de los grandes escritores españoles del momento y por mucho tiempo, porque como él dice, lo mejor está por venir. Recibimos, por favor, con un fuerte aplauso a Manel Loureiro. Muchas gracias. Oye, que me ha gustado, que cosa más bonita. Recuérdame que te contrate para mi panegírico el día que me muera, ¿sabes? Y puedas decir unas palabras, que es que estas cosas sientan muy bien. Bueno, buenas tardes, eso lo primero. Gracias a ti por acompañarme aquí arriba y no dejarme solo. Gracias por venir a pasar un rato conmigo esta tarde. Yo solo me puedo comprometer a dos cosas. Voy a tratar de ser muy entretenido, que lo paséis muy bien y que os vayáis de aquí con mucho más de lo que teníais al entrar. Vamos a ver si lo conseguimos o no, pero eso lo vamos a intentar, desde luego. Bueno, Manel, lo primero, bienvenido a La Rinconada, bienvenido a la provincia de Sevilla, que para ti es muy importante. Recibiste el premio en Sevilla, en el Alcázar, una gala que yo creo que fue inolvidable, ¿verdad? Sí, inolvidable y terrorífica. Vale, ahora os cuento por qué. Es decir, ahora toro pasado es muy fácil cantarlo, ¿no? El premio Fernando Lara, uno de los premios más importantes que hay en lengua castellana. Tú ves la lista de los ganadores y te quedas aterrorizado. Claro, un premio que ha ganado Umbral, Terence Simois, Sánchez Dragó, Zoe Valdés, Ian Gibson, y de repente tu nombre es el último, de momento, que se suma a esa lista. Entonces la presión es enorme. Pero el día de la gala, es espantoso. Es espantoso. Tú llegas allí, pensad que a ese premio se presentan aproximadamente, no recuerdo que eran, me parece que eran 800 manuscritos o algo por el estilo, y quedan 10 finalistas, ¿vale? Entonces, a ti te invitan, como uno de los finalistas, vas bajo seudónimo. ¿Por qué vas bajo seudónimo? Dices, oye, es que tú imagínate que soy el primer eliminado, qué vergüenza, ¿no? Hay 9 libros mejores. Y llegas a esa cena maravillosa en los Reales Alcázares de Sevilla, ese sitio que conocéis, que es tan espectacular, pero tú no sabes quiénes son los otros 9 finalistas. Tú llegas allí ciego. Y entonces, nada más llegar, veo que en mi mesa tengo sentado a Paloma Sánchez Garnica, ganadora del Planeta este año, y a Dolores Redondo. Digo yo, mierda. Empezamos mal porque dices tú, oye, si están ellas aquí, cuidado, que el nivel es... Claro, entonces yo ahí empiezo a echar mis cálculos y digo, espera un momento, Paloma ya había ganado el Fernando Lara, con lo cual, como no se puede ganar 2 veces, a ella la descarto. Con Dolores me llevo muy bien, le pregunto, Dolores, ¿tú te presentas? Y me dice, no, yo vengo simplemente a disfrutar. Y digo, vale, bien, 2 que he eliminado, pero no sé qué es lo que hay en las otras mesas. Y entonces la gala tiene un formato que es caníbal, ¿no? Es decir, a medida que va avanzando la cena, se va subiendo el portavoz del jurado y va eliminando finalistas, de 2 en 2. De los 10 finalistas, eliminan 2, quedan 8, de los 8 quedan 6, de los 6 quedan 4. Es como 10 negritos, pero en formato gala. Y entonces, claro, tú ves que todo el mundo está disfrutando de la cena, pero tú no, o sea, porque no puedes comer, porque estás con un nudo en el estómago. Y hay un momento en el que tienes que tomar una decisión estratégica. La decisión estratégica es o vino o agua. Claro, es decir, si bebes vino, se te va a hacer mucha más llevadera la tensión, pero corres el riesgo de no medir bien y que si te da casualidad que tienes que subir al escenario a recoger el premio, que le des un abrazo a quien te lo dé, ¿sabes? Y que empieces a barbotear cosas. Entonces yo decidí que iba a ir a por agua. Entonces van eliminando y finalmente, cuando ya quedamos solo 2, en ese momento es cuando a mí me entra la pulsión de, coño, yo ahora quiero ganar. O sea, no quiero morir en la orilla, ¿sabes? Y de repente dicen tu nombre, subes a recoger el premio. No sé si os habéis dado cuenta, pero yo soy de hablar un poco rápido. Y no recuerdo absolutamente nada de lo que dije allá arriba, pero sí sé que di un discurso, como estaba un poco en shock, empecé a hablar muy despacio. Y como hablaba muy despacio se me entendía perfectamente. Y después me felicitaban y me decían, ¿qué discurso más bonito has dado? Y yo decía, gracias. Y es todo lo que recuerdo de ese día, que es uno de los días más importantes de momento de mi carrera y que va a ser, como siempre, para siempre un día muy importante. Es muy bonito ganar un premio porque aparte me ha servido para otra cosa. Yo soy abogado, ¿vale? Bueno, soy abogado, soy abogado retirado. Yo hace 14 años que colgué la toga, que abandoné la profesión,
pero cada vez que viajaba a algún sitio, ¿sabéis? Cuando entráis en un país que tenéis que rellenar un formulario y hay una casilla que es profesión. Y a mí poner escritor me daba así como una cosa como, ¿a dónde va? Qué arrogante eres, ¿no? Y siempre ponía abogado. Ahora no, ahora ya me lo creo. Fernando Lara ya pongo lo de escritor. Sigo colegiado como abogado porque... Por si acaso. No, por si acaso no, ya sería... ¿Qué va? Es imposible, no podría volver. Se me ha olvidado todo. Pobre del que ponga su vida, hacienda y futuro en mis manos porque se puede dar por muerto. Pero sí que es verdad que venir del mundo del derecho me sirvió para mucho, porque me sirvió sobre todo para ser capaz de ordenar muy bien las ideas y ser capaz de explicar de una manera muy clara y muy concisa y muy concreta qué es lo que quieres decir. Oye, ¿has tenido problemas con las maletas esta semana o no? Porque me enteré que el mes pasado ha sido un mes. Sí, bueno... ¿Has perdido 2 veces las maletas? He perdido 2 veces las maletas. Cuéntales aquí qué ha pasado con las maletas. No, las maletas han aparecido. A ver... No vamos a decir compañía aérea. No. Tú trabajas con muchas. Este año, se lo comentaba al alcalde justo cuando entraba, llevo 118 vuelos. O sea, 118 veces me he subido a un avión, 118 veces he volado, 118 veces he aterrizado, de los cuales 6 han sido intercontinentales. Y después están los vuelos en Iberoamérica interiores, que son siberianos, porque las distancias son enormes. Aún me queda un vuelo a México antes de que termine el año, que tengo que ir a la Feria del Libro de Guadalajara. Y la verdad es que, claro, cuando te pasas tanto tiempo en un avión te dan tiempo a que te pasen muchísimas cosas. No es que tenga manía, no es que Iberia me tenga manía, ni muchísimo menos. Pasa es que por estadística me tienen que perder las maletas un par de veces por año mínimo. Yo creo que ya he cubierto el cupo, ahora si no me las quieren perder en una temporada yo estoy encantado. Bueno, aquí tenemos mucha gente joven en el público. Bueno, todos sois lectores, todos sois jóvenes. Yo recomiendo a todos que además de leer las novelas de Manel, y de ahora hablaremos de otros muchos cometidos... Que lean las tuyas. No, iba a decir que te lean en redes sociales. ¿En redes sociales? ¿Por qué? Porque también hace un ejercicio muy interesante. Nos has dejado con la intriga, Manel, cuando vimos esa hoja en Florida, que fuiste a votar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Sí, este año... Cuéntanos, porque en Twitter nos has dejado con la intriga. ¿Eres ciudadano estadounidense? No, te lo explico. A ver, este año he votado en las elecciones norteamericanas, ¿vale? Pero he votado haciendo trampas, más o menos, quiero decir. O sea, tengo un amigo que es ciudadano norteamericano y que no pensaba votar en estas elecciones. Le habían mandado la papeleta de voto por correo y él no iba a votar. Entonces le dije, oye, si no vas a votar tú, dame la papeleta, la relleno yo y voto yo por ti. Aunque quien vota realmente eres tú, voto yo. Entonces sí, voté, para lo que valió, voté a Kamala en el condado de Miami-Dade, con lo cual, terrible. También he votado, porque las papeletas americanas son enormes, voté a Kamala, voté a 2 congresistas, voté a un sheriff, al juez del tercer distrito y voté en 2 referéndums, uno para para salvaguardar los derechos de aborto y otro para la legalización de las drogas blandas. Todo lo que voté perdió. O sea, y fijaos, mira que Donald Trump ha dicho un montón de cosas, un montón de barbaridades durante la campaña electoral americana, no sé si la habéis seguida, pero una de las que dijo fue, en estas elecciones está votando gente que no debería. Joder, la única que es de verdad y tiene que ver conmigo. Bueno, hablando de Estados Unidos, hablando de viaje, ahora estás precisamente con una historia que ha llegado a 192 países, ¿no? Más allá de tus novelas, que lo ha comentado muy bien Raquel, que es el estreno de Apocalipsis Z. Bueno, ¿cómo es esa cosa de ver tantísimas lenguas, se traduce esta película o se dobla? Es sobrecogedor. Yo al principio estaba asustado. Amazon Prime Video estrena hace 20 días Apocalipsis Z, que es la adaptación de mi primera película. La estrena en 170 países y de repente se transforma en número 1 en España, número 1 en Estados Unidos y número 1 en 90 países más. O sea, es decir, que de repente la están viendo millones de personas en todo el mundo. Hoy me llamaron por la mañana, es la primera vez que lo digo además, me llamaron por la mañana para decirme que es, a falta de que lo confirmen con los últimos datos, es la película española más vista del año en todo el mundo y es desde luego la película en lengua no inglesa más vista de toda la historia de Amazon. Estoy muy satisfecho. Pero claro, al mismo tiempo es una responsabilidad gigantesca. Cuando se hace una adaptación, de repente tú te ves metido en un fregado monumental. Bueno, tengo que contaros una cosa. Después, recordadme que os cuente algo del gato,
¿vale? Tenemos que hablar del gato. Después os tengo que contar algo del gato. Pero que además, bueno, que es una película que tienes que jugar con muchas cosas de presupuesto, hay muchísimas cosas que no controlas y que aprendes. Intervengo en el proceso de desarrollo del guión, trabajar con un equipo de guionistas, tener videoconferencias con Los Ángeles para tratar de explicarles cosas y meterlas a calzador para que ellos entiendan las diferencias culturales. Una locura, pero al final ha salido muy bien. Y he hecho un cameo. En la película. El cameo, aparte, bueno, que esto es simpaticísimo. Resulta que a mí me apetecía salir en la película. Yo quería hacer como Alfred Hitchcock. No sé, ¿conocéis a Alfred Hitchcock? ¿Os suena? Que es no suena. No suena de nada, Dios mío. La grieta del mundo de la edad se está abriendo a mis pies. Me estáis haciendo sentir un señor supermayor contando cosas. ¿De verdad que no sabéis quién es? Vale. Alfred Hitchcock era un director británico, murió hace muchos años, dirigió películas maravillosas y tenía una costumbre que él salía en todas sus películas, hacía cameos en todas sus películas, pero él aparecía pues de fondo, era el típico señor que se cruzaba en el vestíbulo del hotel o que se subía en el autobús. Con los perros. O con los perros, incluso en una película que era de un naufragio, que estaban los supervivientes de un naufragio en una balsa, el tipo se las apañó para salir porque salía en una foto de un periódico que leía uno de los náufragos, ¿vale? Entonces yo dije, oye, si Hitchcock, uno de los mayores directores de la historia, lo hizo, venga, ¿por qué no? Yo también quiero. Y entonces me dicen, venga, va, pues escribe tú tu parte. Y yo me vine arriba y me escribí una parte con diálogo. ¿No? Dije, me voy a escribir una parte con diálogo. Ya que salgo para decir cosas. Y entonces dije, bueno, esto ya lo cortaremos en alguna de las sucesivas versiones del guión, alguien lo eliminará, porque no soy actor. Iba pasando versión de guión, tras versión de guión, tras versión de guión, no se caía nunca. Entonces, al final, me entró la vergüenza torera y les dije, a ver, escuchad, que esto hay que hacer algo, que la voy a cagar. No, déjalo, lo vas a defender bien. Bueno, me caga. Y entonces, el día del rodaje, el día que tenía que ir a hacer mi escena, llego al estudio, porque era en interior, paso vestuario, maquillaje, peluquería. Y antes de empezar me dicen, espera, que tienes que firmar el contrato por convenio. Pues firmo el contrato. Espera, que te tienes que firmar el alta en la Seguridad Social. Imagínate que te cae un foco en la cabeza. Alta en la Seguridad Social. Espera, que necesitamos tu número de cuenta. ¿Para qué? Y dice, no, es que por convenio te tenemos que pagar. Y digo, espera, ¿me vais a pagar por esto? Y me pagaron, con lo cual, técnicamente, soy actor. Un aplauso. No. Bueno, Manel, pero es que tú ya eras actor porque tú habías salido en televisión. Llámale actor, llámale showman. Mira, fíjate, aplaudimos y cae el confeti. Qué bueno. Porque ya de niño habías tenido tus pinitos en la televisión, ¿no? Yo llevo haciendo tele muchos años. Empecé a hacer tele con 20 y pocos años. Yo estaba acabando la carrera de Derecho y antes de acabar la carrera yo estaba presentando un programa en la televisión gallega. Sigo haciendo tele en Galicia hoy en día porque es una cosa que está muy bien, porque hago un programa en directo, me permite tener la tele lo que te da es una cierta soltura, sobre todo si es directo, para que sea rápido, si de repente pasa algo pueda salir. He vivido momentos absolutamente humillantes en la tele, que no voy a contaros aquí, obviamente, porque son muy lamentables, pero también he aprendido muchísimo. Y al final, básicamente, si te das cuenta, lo que he estado haciendo toda mi vida es contar historias. Quiero decir, cuando era abogado le contaba historias, lo que pasa es que se las contaba su señoría, ¿no? Decía, mire, mi cliente es inocente, es el otro, que se arrojó 36 veces sobre su puñal con ánimo de romper la hoja, cosa que consiguió en la vez número 36 y ese puñal era una herencia familiar, ¿sabes? Y ahora nos reservamos los derechos civiles, ¿sabes? Las acciones civiles para reclamar por el daño moral causado. Después le contaba historias cuando trabajaba en la tele a la gente que lo estaba viendo. Y cuando escribo libros, lo que estoy haciendo es ser un auténtico privilegiado porque le estoy contando historias a un montón de gente en todo el mundo. Y ahora me encantaría decir que todo esto forma parte de un plan, que soy brillante, que soy listísimo, que todo esto lo tenía planificado desde el primer momento. Pero no puedo. ¿Sabéis quién es Forrest Gump? Forrest Gump sí, pero Hitchcock no, ¿vale? Muy bien. Bueno, Forrest Gump, el protagonista de esta película, es ese tipo que es mentalmente limitado, pero que tiene un don extraordinario que es estar siempre en el lugar indicado,
en el momento idóneo y en las circunstancias justas. Siempre está en el lugar donde tiene que estar en el momento correcto. Yo tengo un poco de Forrest Gump porque he tenido la suerte de estar en el sitio correcto en el momento adecuado. Y eso me ha permitido, entre otras cosas, pues de repente poder estar aquí hoy contándoos esto en vez de estar metido en mi despacho preparando un juicio para mañana. Yo no sé vosotros, yo he salido ganando con el cambio, eso seguro. También has hecho radio. No sé Sí. si sigues con Julia Varela por colaborar. No, ya no me da. Es que no me da la vida. Estaba haciendo radio en Radio Nacional de España, pero llegó un momento en el que me di cuenta que las horas del día eran las que eran. Soy el clásico ejemplo de un niño hiperactivo que llega a la edad adulta sin perderse por el camino, ¿no? Pero claro, pero es que hay un momento en el que ya no das más. No das más sobre todo porque entre escribir libros, tratamientos de guión, tele, viajes, cosas como estas, o sea, me muero. Y ya entrando en tu faceta literaria, que estamos hablando evidentemente de esto, pero yo quería preguntarte por los inicios, porque tú has dicho en alguna entrevista que ya de niño escribías, ¿no? Tenías hasta seudónimo. ¿Estás seguro de eso? Bueno, no, a ver. No, te lo explico, vamos a ver. A ver, de niño yo siempre he sido lector compulsivo, ¿vale? Yo mi biblioteca tiene 4.000 ejemplares y va creciendo todos los días. Soy bibliófilo, soy acumulador de libros. Me encantan los libros, me encanta leer. Creo que leer es una de las cosas más apasionantes que puede hacer nadie porque es lo que te permite viajar a otros lugares, vivir otras vidas y experimentar emociones que de cualquier otra manera estarían vedadas. Leer es mucho más emocionante que ver una película o que ver una serie de televisión, porque leer es una actitud proactiva, ¿vale? Quiero decir, fíjate, el lenguaje es muy significativo. Tú cuando hablas de lo que ponen en la tele, ya lo dices, lo que dan en la tele, lo que ponen en la tele, o mi preferida, lo que echan en la tele. Eso significa que es una actitud pasiva. Tú te sientas delante, ven para aquí. Leer es proactivo, exige un esfuerzo, exige que tú transformes estos garabatos negros sobre blanco en ideas y conceptos. Pero cuando lo haces, la emoción que sientes, el sitio a donde llega donde no llega ninguna película ni ninguna serie de televisión. Por eso los libros, que tienen 2.000 años de antigüedad, 3.000 años de antigüedad, siguen funcionando extraordinariamente bien y por eso nos siguen fascinando. Leer es genial. Yo era un lector compulsivo desde los 8 años. Empecé a leer cuando descubrí la literatura, me explotó la cabeza porque aquel niño de repente descubrió que podía llegar a sitios increíbles. El paso siguiente era escribir, pero yo no lo tenía planificado. Una vez más, vamos a otro momento Forrest Gump, ¿vale? Necesito que viajéis conmigo al año 2005, ¿vale? En 2005 aquí vosotras, alguna ni siquiera era proyecto. Otra vez se vuelve a abrir el abismo enorme, oscuro y negro de la edad a mis pies y me caigo dentro, ¿vale? En el año 2005 yo cumplo 30 años. De repente es el momento en el que digo, chao. O sea, ya dejo de ser joven. Es mentira, ¿no? Pero yo en ese momento digo, dejo de ser un veinteañero. Y en ese momento yo me doy cuenta, estoy trabajando como abogado, y me doy cuenta que estoy saturado de la literatura jurídica, que ya no puedo más, ¿sabes? Me paso todo el día escribiendo querellas, demandas, recursos, contestaciones a querellas, demandas y recursos. Y entonces empiezo a escribir una historia, lo más alejado posible del ordenado mundo del derecho. La historia de un abogado, como yo, que vivía en una tranquila ciudad de provincias de Galicia, como yo, que vivía solo en una casa con su gato, como vivía yo. Bueno, era una proyección. ¿Se llamaba como tú? Claro, y entonces un día ese abogado, por la mañana, mientras estaba pegando una ducha, escuchaba en la radio una noticia breve en el periódico de algo que sucedía en una exrepública soviética. Y no le prestaba atención, pero poco a poco aquella noticia iba creciendo hasta que por fin llegaba a la puerta de su casa, después de varias semanas de incertidumbre y censura, y descubría que el mundo se caía a pedazos y que a partir de ese momento tenía que sobrevivir con su gato. Recordad que os cuente lo del gato. Cuando empecé a escribir esa historia, yo empecé a escribirla en un blog, en Internet. ¿Por qué un blog? Porque, queridos chicos y chicas, os vamos a irnos a la prehistoria de Internet. En el año 2005-2006 no existía TikTok, no existía Instagram, no existía Twitter. Facebook era una cosa que utilizaban 4 americanos colgados para intentar ligar. Entonces los blogs era lo que había. Y aquí llega el primer momento Forrest Gump. De repente, la primera semana tiene 5 lectores. La segunda semana tiene 10, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10.000, 50.000, 250.000, medio millón, 1 millón, 1,5 millones en 3 meses. Y yo en ese momento
me doy cuenta de que aquello se me ha ido de las manos por completo. Un día, que no recuerdo cuál es y me da mucha rabia, un día que me escriben de un periódico de Chile y de una radio de México el mismo día, además, para hacerme una entrevista. A mí, a un abogado de Pontevedra. Yo no entendía absolutamente nada. Aquel blog se acaba transformando en un libro, mi primer libro. El libro se transforma en un bestseller. De repente empieza a venderse descontroladamente. Se empieza a traducir a un montón de idiomas, se empieza a vender en un montón de sitios, salta a Estados Unidos, se transforma en un bestseller en Estados Unidos. A ese libro le siguieron otros libros por el camino y en ese camino pues el abogado quedó tirado en una cuneta, en algún lado, con su toga allí envuelta y por eso estoy aquí. El momento fue bueno. Bueno, estuviste en el momento oportuno, en el lugar. Sí. Son ya varias novelas. Y bueno, esta novela en concreto vuelve de nuevo a situarnos en Galicia. Tú tienes una relación con tu tierra que muchos quisieran vender Galicia como tú vendes Galicia. Estás muy orgulloso de tu tierra. Hago de embajador, me encanta. Pero hago de embajador pero hago de embajador de Galicia y de España. Cuando estoy fuera de España, te puedo garantizar que no distinguen Galicia de Andalucía de Cantabria, quiero decir, para ellos es España, lo cual me hace sentir muy feliz. Y es que además es lógico, hombre, apellidándome Loureiro no engaño a nadie, ¿verdad? O sea, soy gallego, evidentemente. O sea, es más, mis apellidos traducidos significa el laurel del valle. O sea, no me digáis que no es lírico la cosa, ¿no? Cuando escribo, y utilizo Galicia como escenario porque lo conozco de primera mano. Y como escribo thriller, como escribo novelas de intriga, de suspense y de misterio, es un escenario que me viene como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque tiene el paisaje, ¿vale? Esos valles profundos, verdes, boscosos, densamente boscosos. Tiene el paisaje humano, esos pueblos pequeños de gente reservada, osca, dirían algunos, eso de que los gallegos respondemos una pregunta con otra, o que somos... Sí. Tiene el clima lluvioso, frío, con esa niebla que sale reptando como dedos hambrientos de entre los árboles. O sea, lo tengo todo y las tradiciones y las leyendas, ese folclore que está ahí por debajo, con lo cual lo puedo aprovechar. Eso no significa que lo vaya a aprovechar siempre. Me apetece contar historias ambientadas en otros sitios, pero sí que me gusta el poder utilizar determinados recursos porque al final lo que consigues es que la gente viaje y que la gente comparta experiencias contigo. Me llama mucho la atención, Manel, a los que escribimos, preguntarle a otros autores, ¿no?, el método de trabajo. Y me llama mucho la atención cuando te he escuchado decir que utilizas 2 monitores para trabajar, que utilizas un poco el mapa, ¿no?, el sistema de mapa. A lo mejor los chavales no saben que existe el escritor de brújula y el escritor de mapa. El de brújula es el que un poco se deja llevar, ¿verdad? Y el de mapa, en este caso los de mapa somos los que planificamos antes, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo te lleva esta planificación antes de ponerte literalmente ya a redactar? Hombre, pues es que la puntualización es muy buena. Escritor de brújula, ¿vale? Es el que empieza a escribir. Empieza a escribir y no sabe qué es lo que va a pasar, ya no digo en el siguiente capítulo, sino ni siquiera en la siguiente página, ¿vale? Escritor de mapa, el que antes de ponerse a escribir hace un mapa completo de la novela. Personajes principales, personajes secundarios, trama principal, trama secundaria, cómo se entrelazan todos, etc. ¿Qué pensáis que es mejor? ¿Mapa o brújula? Mapa, dices. ¿Quién dice mapa? A ver, que levantad la mano, sin miedo. No sabíais que iba a ser examen hoy, ¿verdad? Casi mitad. ¿Y brújula? ¿Quién cree que es mejor brújula? ¿Nadie cree que sea mejor brújula? Ah, sí. A ver, el problema de la brújula, o sea, la brújula está muy bien, empiezas a escribir, toco, y tiras, eres como un jabalí en un maizal, tú vas abriéndote camino. El problema es que de repente puedes llegar a un sitio que no sabes cómo sigue la historia, ¿no? Es el famoso bloqueo creativo, el síndrome de la página en blanco, no sabes cómo sigue. Claro, eso es complicado. El problema del mapa es que el mapa en teoría funciona muy bien, pero tú puedes empezar a escribir y de repente a mitad de camino descubrir que ese mapa no lleva a ninguna parte. Seguro que os ha pasado alguna vez que estáis leyendo un libro y que las 100 primeras páginas van como un tiro, son espectaculares, y que de repente el libro hace... ¿Qué ha pasado? Pero si este libro era genial, si iba estupendo. Pues lo que ha pasado es que ese libro tenía un mapa que en teoría funcionaba muy bien y que de repente ha descarrilado. Entonces lo ideal, yo por lo menos me siento muy cómodo ahí, es mezclar un poco de mapa y un poco de brújula. Claro, es decir, yo necesito tener claro cuáles son
el punto de partida, el punto donde termina el libro y los principales puntos de giro. ¿Sabéis lo que es un punto de giro? Ese silencio significa que no tenéis ni puñetera idea de lo que es un punto de giro. Un punto de giro es cuando una historia, de repente, pasa algo que cambia por completo, que hace que avance en un sentido o en otro. Por ejemplo, Luke, yo soy tu padre. Eso es un punto de giro, ¿vale? O sea, de repente, coño, Darth Vader es mi padre. Eso es un punto de giro. Yo necesito tener claro esos puntos y después tienes que dejar que los espacios intermedios se llenen con la brújula. Tiene un pequeño problemilla. Y el problemilla es que a veces los personajes de los libros tienen tendencia a acabar haciendo lo que les sale de las narices. Y algún personaje, de repente descubres que tú tenías previsto que hiciesen una cosa y acaban haciendo otra totalmente distinto. Esto tiene un nombre, en guión norteamericano esto tiene un nombre, le llaman el síndrome Han Solo. ¿Sabéis quién es Han Solo, verdad? ¿Os suena? Vale, bien. Me hacéis sentir guay. Cada vez que hacéis así con la cabeza yo me siento bien. Han Solo es un secundario en la Guerra de las Galaxias. El protagonista de la Guerra de las Galaxias, ¿quién es? Es Luke. Luke Skywalker es el llamado a establecer el equilibrio entre el bien y el mal. Luke es el que tiene que traer la luz de nuevo. Luke es una acelga hervida. O sea, es un tipo que tiene el encanto de un zapato. Pero cuando lo escriben, Han Solo es un camionero galáctico. Los tiene que llevar del punto A al punto B. Y cuando escriben el guión, de repente se dan cuenta que Han Solo mola mucho. Claro, después llega Harrison Ford, que también pone lo suyo, y ya de repente explota todo eso. Y el que tendría que ser un secundario, que es el tipo que se los lleva del punto A al punto B, que lo de la princesa Leia, que es la hermana de Luke, eso es una cosa que tuvieron que improvisar en la segunda película, porque al principio la idea era que Luke y Leia, que el prota se llevase a la chica, y al final la princesa Leia se va con Han Solo y le dice eso de «te quiero», y él se gira y le responde «lo sé». ¿Cómo puede ser tan chulo, tío? Es absolutamente maravilloso. Y eso es y se llama así síndrome Han Solo cuando un secundario de repente explota, crece y se adueña de parte de la historia. A mí me pasó. Me pasó mi primera novela, además. ¿Os acordáis que antes os decía que en Apocalipsis Z el protagonista tiene un gato, verdad? Tenemos que hablar de ese gato. Resulta que el gato, Lúculo, se llama en la historia, era un recurso literario que estaba utilizando yo. ¿Por qué? Porque en esa historia de este hombre que ve cómo el mundo empieza a colapsar a su alrededor, necesitaba que estuviese solo, porque al estar solo refuerza esa sensación de angustia. Pero al mismo tiempo necesitaba que tuviese una pared emocional en la que rebotar sus sentimientos, porque eso es lo que le permitía ser humano, ¿no? Entonces, claro, un perro no me valía. ¿Por qué? Porque los perros son muy afectivos. Un perro le da el rabo, un perro te lame, un perro sonríe. O sea, un perro no te da un abrazo porque no cuadra, pero un perro te daría un abrazo si pudiese. Un gato... ¿Alguien tiene gato aquí? Vale. No tenéis gato, el gato os tiene a vosotros. Vale. Un gato es un animal, es decir, yo tengo gatos en casa y yo que viajo, cuando llego a mi casa, mis gatos no vienen corriendo a la puerta a decirme hola, ¿sabes? El gato levanta la cabeza y hace, ya estás aquí. Eso es el cariño que te da un gato. Y tú lo quieres un montón, pero el gato, bueno, entonces era genial, ¿no? Tenía ese punto en el que él tiene su pared emocional, pero tampoco es demasiado. En el momento en el que el protagonista sale de su casa, por fin, a mí el gato me empieza a sobrar, ¿no? Y entonces yo en ese momento yo tenía previsto, bueno, pues que el gato se perdiese, que quedase atrás, que lo atropellase un camión, yo qué sé, ¿vale? Era un secundario que ya había cumplido su función. Recordad que lo estaba escribiendo en un blog. Aquel blog ya lo estaban leyendo cientos de miles o millones de personas. Y en el momento en el que llegamos a esa parte, empiezo a recibir cientos de correos electrónicos, sobre todo de lectores mexicanos, no sé muy bien por qué, que se podían resumir en que no le pase nada al gato. Y claro, me cagué. Quiero decir, porque cuando te escribe un señor de Juárez diciéndote que no le pase nada al gato, tú no sabes si es un profesor de un instituto de secundaria o un sicario del cártel de Tamaulipas. Y ante la duda, prudente, decidí que al gato no le iba a pasar nada. Así que un gato que tenía que durarme 80 páginas, tuve que arrastrarlo a través de 3 libros y más de 1500 páginas. Y no sabéis lo jodido que es cruzar el Apocalipsis arrastrando un transportín de gato. Yo lo sé, ¿vale?
Mira, la semana pasada, Manel, estuve en Gadita Noir. No sé si te suena. ¿Dónde, perdón? Gadita Noir. Gadita Noir, sí. El Festival de Novela Negra de Cádiz. Tuve la suerte de participar como ponente en una mesa redonda. Estuvo tu amigo Juan Gómez Durado. Sí. Fue el anfitrión, Susana Martín Gijón. Sí. Tuvimos un grupo de escritores y salió tu nombre a la palestra, por cierto, en la mesa redonda en la que yo estuve. ¿Pero hablabais bien o mal? Hablamos de ti con admiración. Bueno, venga, va. Y quedó una pregunta en el aire que yo quería que tú respondieras, ¿no? Te la traslado desde Gadita Noir, que es eso que has comentado en alguna entrevista de que cada 8 páginas tiene que haber como una especie de cambio. Vale. Vuelta de tuerca, un giro. Sí, eso es... Quedamos flipados, claro. Es un pequeño truco, ¿vale? En este libro, Cuando la tormenta pase, hice trampas. Los escritores somos tramposos y si encima venimos de ser abogados somos el doble de tramposos. Entonces, el tema es el siguiente. Cada 3.000 palabras, que son unas 8 páginas, está comprobado que ese es el arco de atención mediana de un lector. Es decir, cuando estás leyendo, nuestra atención es como una especie de curva, de una campana de Gauss. Aumenta, llega a un punto máximo y a partir de ahí empieza a decrecer. Es el momento en el que estás leyendo, lo estás pasando muy bien, pero estamos muy mal acostumbrados y en ese momento dices, a ver qué me he perdido en WhatsApp, mientras tanto, a ver qué me he perdido en redes sociales, a ver qué ha sucedido en whatever, lo que sea. Entonces, está comprobado que ese arco de atención son esas 8.000 palabras. Y ahí es donde está la trampa. Porque lo que hago en ese momento es, en el momento en el que vuestra atención como lectores empieza a decaer, lo que hacemos es poner un cliffhanger. ¿Sabéis lo que es un cliffhanger? Un cliffhanger, a ver, es otra palabra de estas de guión norteamericano. Cliffhanger significa literalmente colgado del precipicio. Es cuando estás viendo una escena que es muy emocionante, hay un ruido detrás de una puerta. La protagonista se acerca, temblando porque no sabe lo que hay al otro lado. Coge el pomo, abre la puerta lentamente y entonces termina el capítulo. Nos vemos la semana que viene. Eso es un cliffhanger. Si tú haces eso, al final lo que estás generando es una necesidad de saber qué pasa a continuación, lo cual te va a obligar a empezar otra vez ese arco y es lo que va a hacer que vayas avanzando en la lectura. Es lo que va a hacer que vayas avanzando en la experiencia lectora, es lo que te va a ir arrastrando, lo que te va a ir empujando. Es una manera de conseguir que la tensión en un thriller vaya creciendo de manera acumulativa. Porque lo que pretendes, lo que buscas en el fondo es que suceda eso de que de repente estén leyendo y digan eso de un capítulo más y ya lo dejo por hoy. Venga, va, otro capítulo más y de verdad que lo dejo por hoy, que mañana tengo que madrugar. Y que te dé la 1 de la mañana y que digas, puñetero Loureiro, que yo mañana me tengo que levantar y es la 1 de la mañana y estoy aquí pegado. Si consigues eso, estás haciendo magia. Y hacer magia hoy en día es extraordinariamente complicado. Por eso es muy importante que utilicemos, como prestidigitadores, todos los trucos que están a nuestro alcance para hacer magia. Y nos vamos a Galicia, a la isla de Ons, una isla que tú, si la gente no la conocía, la vas a poner en el mapa mundial ya. Mania. No sé si te asusta que este próximo verano, como ocurrió con San Juan de Castelugache en Vizcaya, que yo tuve la suerte de vivir el año de Juego de Tronos, ¿no? El ayuntamiento de allí, de la zona de Bermeo, de Guernica, etcétera, tuvieron que poner incluso entradas para que la gente visitara aquel islote, ¿no? Se hizo famoso por la serie. ¿Tú tienes esa preocupación por Ons? No sé qué te han transmitido los lugareños. Ons es un sitio muy particular, ¿vale? Es una isla atlántica, como todas las islas atlánticas es verde, es salvaje, azotada por las olas, es fría, es lluviosa. Y es una isla que tiene una particularidad. En verano es un destino turístico de primer orden, ¿vale? Todos los días hay un servicio de ferries que la conecta con tierra y van miles de visitantes. Forma parte de un parque natural, el número de visitas está tasado, hay un límite, pero aún así lo colapsan siempre. Tú tienes que pedir un permiso para ir, pero es muy sencillo. En invierno la cosa cambia por completo. Porque en invierno el tráfico de ferries cesa por completo porque el único muelle que tiene la isla, que es muy estrecho y es muy alargado, queda inutilizado por las tormentas. El oleaje es muy alto y los barcos no pueden abarloarse, no pueden pegarse a ese muelle para que los visitantes puedan desembarcar. Así que la única manera de ir a la isla en invierno es si alguien te lleva en barco un día de buen tiempo. Y en la isla en invierno se quedan viviendo unas 30 personas. Imaginad un sitio que está dimensionado para tener a 3.000, 4.000 personas al día donde de repente solo quedan 30. ¿Sabes? O sea, es casi como una ciudad fantasma.
Sí que es verdad que este verano se colapsó por completo el sistema hizo catacroc. No sé cómo estará siendo este invierno porque es complicado que la gente llegue allí. Yo estuve en invierno en la isla. Yo, como el protagonista de la novela, como Roberto Lobeira, me fui a la isla en invierno. Me puse en contacto con Puertos del Estado. Puertos del Estado es el organismo que se encarga de gestionar los faros de toda España, ¿no? Y en lo alto de la isla de Ons hay un faro que es uno de los últimos faros habitados de Europa, donde viven los fareros. Porque claro, al estar en una isla que se queda incomunicada, necesitan que haya fareros allí todo el tiempo por si pasa algo. Y entonces les dije, quiero ir a la isla, necesito visitar el faro, estar dentro de ese faro, ver cómo viven los fareros, porque necesito escribir este libro. Y me dicen, sí, sin ningún problema. Y allí me fui. Y entonces me veo de pie en un día de invierno en el puerto a punto de embarcarme en la lancha de servicio de Puertos del Estado que me iba a llevar a la isla. Cuando estaba en el muelle, la idea me parecía estupenda. Cuando me subí a la lancha, ya la idea me parecía menos estupenda. Y cuando salimos del puerto, y no había temporal aquel día, solo había mar de fondo, la idea me empezó a parecer absolutamente estúpida. De hecho, yo me pasé todo el viaje mandándole fotos y mensajes de WhatsApp a mis editoras para que se sintiesen culpables, ¿no? Es decir, si me ahogo, que sepáis que ha sido en el cumplimiento del deber. Y entonces llegué finalmente a la isla y como Roberto Lobeira me vi de pie con una mochila en el muelle preguntándome qué puñetas hacía allí. Porque sabía que hasta dentro de una semana, cuando me viniese a buscar la lancha de relevo, yo no podía salir de aquella isla. Una semana, en el mejor de los casos, salvo que hubiese una tormenta y me tuviese que quedar más tiempo. Y entonces me eché a andar con mi mochila y entonces aquí es donde aparece Palmira. Vale, Palmira es la dueña de uno de los restaurantes que hay en la isla, que están cerrados en invierno, o sea, las tiendas y los restaurantes cierran en invierno. Palmira vive en la isla todo el año. Palmira tiene entre 80 años y la muerte. O sea, Palmira es más vieja que la isla. Y entonces estoy pasando por delante de su restaurante y ella se me queda mirando, ella estaba allí delante, el restaurante cerrado con las luces apagadas, y claro, me pregunta, ¿qué haces aquí en invierno? No, pues no, mire, yo es que soy escritor y estoy haciendo aquí un trabajo de documentación y no sé qué y no sé cuándo. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y dónde vas a comer? O sea, ¿qué vas a comer? Y digo, bueno, pues yo me he traído, o sea, pensaba vivir una semana a base de bocadillos, ¿no? Una cosa sencilla. Y entonces se gira y me dice, ¿puedes comer aquí? Y señala su restaurante. Y entonces cojo yo con mi mejor sonrisa de vendedor de coches usados y le digo, ¡ah, que va a abrir el restaurante para mí! Y me dice, no, imbécil, que yo también como. Lo que me estaba diciendo Palmira es que ella me invitaba a desayunar, comer y cenar con ella. Y entonces, durante la semana que estuve en Ons, desayuné, comí y cené con Palmira, que es una cocinera excepcional. La materia prima que tiene es posiblemente de las mejores del mundo, el mejor pescado de Galicia, el mejor marisco de Galicia. Sale de las aguas de Ons, porque encima es una reserva natural y allí no se puede faenar, excepto los lugareños que pueden pescar allí. Entonces, claro, el único problema que había es que Palmira me ponía las raciones que consideraba que eran las oportunas para un hombre de mi edad y condición. Y claro, que os garantizo que un rodaballo al horno, tal y como lo prepara ella, está muy bueno, pero un rodaballo de 3 kilos no te lo acabas tú solo ni a punta de pistola. Y se pillaba unos rebotes monumentales conmigo porque no me acababa la comida y pensaba que estaba haciendo de menos su comida. Entonces, a diferencia de Roberto Lobeira, que está a punto de morir 1000 veces en Ons, yo el único riesgo real que corrí fue morir de empacho. Yo tengo la suerte de conocer una Palmira, que ¿también? No es de Ons, es de San Censo, porque he ido muchísimo con grupos de turistas y doy fe de lo que le está diciendo, que te alimentan, digamos que como 3 veces más de lo que tú esperas, ¿no? Sí, es una tradición gallega. Es una maravilla, ¿eh? Bueno. El pulpo de Ons tiene fama, no sé si tú llegaste a probar el pulpo. Sí. Por supuesto, ¿no? Y los percebes, y no vamos a hablar aquí de gastronomía, que no son horas que le... Roberto Lobeira, a ver, Manel, a mí me llama mucho la atención que tiene mucho de ti, evidentemente todos los personajes, es la pregunta que te habrán hecho 1000 veces, si tienen algo de ti o no, los escritores siempre se la hacen, pero a mí eso de que fuera corresponsal de guerra y también escritor, a quien me recuerda es a Pérez Reverte, no sé si te has inspirado. No tiene que... Es más, fíjate, Roberto Lobeira tiene bastante de mí, evidentemente. Es escritor, como yo, tiene una profesión anterior que ha dejado atrás, como le sucede a él,
Es un tipo que necesita conocer los sitios físicamente donde va a suceder sus historias, como yo, pero ahí terminan todos los parecidos. Él es una persona que tiene una brújula moral muy recta, es una persona que tiene el problema de los que tiene esa característica de los periodistas que frente a una duda preguntan y repreguntan y vuelven a preguntar. Y eso, claro, cuando llegas a una isla que está a punto de saltar por los aires, eso supone un problema. Y después hay una cosa que es que Roberto Lobeira tiene bastante de sevillano. Os explico por qué. Cuando estoy haciendo la estructura básica de una novela, yo lo que hago al principio es utilizo monigotes, cuando estoy haciendo ese plan, ese mapa, ¿no? Y entonces, cuando estaba dibujando, todavía estaba muy básico, Roberto Lobeira, cogí la imagen de un amigo mío que seguramente conoceréis, que se llama Roberto Leal. ¿Vale? Y entonces tenía la imagen de Roberto Leal, que era el monigote que estaba utilizando, y entonces al final Roberto Leal, Roberto Lobeira, y se quedó. Y entonces la última vez que estuve con él, yo le confesé, le dije, o sea, chico, es que, perdona, pero te he robado para que protagonices esta novela. Los chavales, yo no sé si lo saben, pero tú eres también famoso por pasapalabra. Joder. Por eso. No sé si es la palabra correcta, sí, he estado allí muchas veces. Y ha batido hasta el récord. Y he hecho el ridículo numerosas veces, porque entre las innumerables virtudes que Dios derramó sobre mi cabeza, la de cantar no es una de ellas, ¿vale? O sea, lo reconozco, o sea, Dios no me llamó por ese camino. Y entonces las pruebas musicales de pasapalabra, o sea, tengo oído eidético, se llama, ¿sabes? Es decir, que una canción con un trocito ya se me queda y soy capaz de identificarla. Y entonces es una prueba que gano casi siempre, pero claro, eso te obliga a cantar. No me queréis escuchar cantando, en serio. O sea, yo puedo compartir con vosotros y con vosotras un montón de cosas, pero lo de cantar lo vamos a dejar para otro día. Un tema muy interesante que tocas en la novela es la discapacidad, o las discapacidades que se dice ahora, ¿no? Diego, es una figura muy bonita y yo te agradezco que hayas visibilizado este tipo de personas, porque es un personaje entrañable, ¿no? Que nos ha llegado al corazón a todos. Y es mi personaje favorito de esta historia, porque Diego es un chico que tiene capacidades diferentes. Y normalmente en literatura, como en cine, este tipo de personas o bien se obvian, ¿sabes? Se apartan, no existen, o si se retratan de una manera muy arquetípica, ¿sabes? O incluso caricaturesca en ocasiones. Y entonces aquí lo interesante de Diego es que era un desafío también, tenía que escribir un personaje que fuese fiel a lo que es ese tipo de personas, que fuese contado desde un sitio, desde el respeto y desde la objetividad, y que al mismo tiempo los lectores se encariñasen con él. Y Diego es una persona que al principio de la novela, y esto no es un spoiler, ¿no? Es decir, o sea, porque aparece en la página 10, me parece, es decir, es un chico al que le están haciendo bullying, y Diego poco a poco a lo largo de la historia se va a revelar que es muchísimo más valioso, porque Diego, precisamente porque como todo el mundo le hace de menos, es capaz de ver cosas que los demás no ven, es capaz de escuchar cosas que los demás no escuchan y es capaz de llegar a sitios a donde los demás no llegan. Y eso le convierte en uno de los grandes héroes de la historia. Eso sí que es un camino del héroe y por eso me siento muy contento de que haya funcionado. Luego Roberto está en medio de dos familias sí. enfrentadas, ¿no? Esto tiene un poco de shakespeariano, ¿no? Que son los Freire y los Docampo. Sí. Yo no sé, Manel, si esos apellidos son habituales en Galicia y si alguien se ha sentido ofendido porque hayas utilizado esos nombres. No, son apellidos comunes, pero la única prevención que tuve fue cerciorarme que no eran apellidos típicos de los isleños, ¿vale? Para no pisar... Vamos a ver, yo tenía un problema, decía, después algún día voy a querer volver a la isla y lo que no quiero es que me tiren al mar desde el muelle. Entonces, lo primero que dejo claro en el libro es que las familias que aparecen en la historia no tienen nada que ver con las familias reales que viven en Ons, que es una gente maravillosa, que es una gente que me ha acogido de una manera hospitalaria y absolutamente abierta. Freire y Docampo son dos apellidos netamente gallegos, que es que además, en el fondo, es la historia de familias enfrentadas, es algo que existe. He descubierto, a medida que iba viajando por países del mundo, he descubierto que es algo que es muy común. En todos los países del mundo, ¿sabéis esa expresión que dice pueblo pequeño, infierno grande? Bueno, en cualquier lugar del mundo entienden que eso es así. Los odios rurales
son diferentes de los odios de las grandes ciudades. Si en una gran ciudad tú y yo nos llevamos mal, lo tenemos muy fácil. Con no cruzarnos, con movernos por distintos sitios, nos llega. Y si nos cruzamos, lo peor que puede pasar es que tú vayas por una acera, yo por la otra y nos ignoremos. En un pueblo pequeño es diferente, porque en un pueblo pequeño, esa persona con la que te llevas mal te la vas a cruzar todos los días. Y ese roce continuo lo que va a hacer es que esos rescoldos de rencor se estén reavivando permanentemente. Y al final lo que sucede es que hay un día en el que alguien coge una escopeta, la saca del armario, le mete 2 cartuchos y dice, hasta aquí hemos llegado. Y de repente nombres de sitios como Fago, Puerto Urraco, saltan a los medios de comunicación. Sitios pequeños que no deberíamos conocer y que saltan a los medios de comunicación porque a alguien se le ha ido la cabeza y ese odio rural ha estallado. Siempre me había fascinado eso, cómo funciona esa mecánica. Y yo quería establecer eso, quería contar una historia que fuese de uno de esos odios rurales a punto de estallar. Y cuando está a punto de estallar aparece un tipo que encima es un periodista y él va a ser sin querer el detonante de que todo eso salte por los aires. Y encima esto tiene lugar en una isla sacudida por una tormenta de la que nadie puede entrar ni salir. Porque si eso te pasa a ti o me pasa a mí, nos pilla un pueblo pequeño y empieza una balacera, lo normal, lo que haríamos cualquiera de nosotros sería, en primer lugar, salir de ahí, apartarnos de en medio para no llevarnos una bala perdida, y lo siguiente que haríamos sería avisar a las autoridades. Oiga, mire que aquí se están matando. ¿Y si no puedes salir? ¿Y si no puedes avisar a las autoridades? ¿Y si resulta que hay alguien más en esa isla que parece tener una agenda propia? ¿Y si es que además las olas de la tormenta han arrastrado algo hasta la orilla que sirve como acicate de algo que ya está a punto de explotar? ¿Y si además hay una leyenda en esa isla en la que algunos se refugian? Eso es cuando la tormenta pase. Yo creo que ya es hora de pasar el turno de preguntas al público, ¿no? A ver si los lectores, a ver si tenéis alguna pregunta para Manel. A ver. Que tiene muchas cosas que contar, no solamente de esta novela que se ve de un tirón, ¿no? Que es vertiginosa, ¿sabes? De muchas otras y de las que vendrán. No sé si nos querrá revelar algo. ¿Sabéis lo que es un pingüino? Es una pregunta sencilla. ¿Sabéis lo que es un pingüino? Vale. ¿Habéis visto alguna vez algún documental de estos, de la 2? ¿Sabes? Los pingüinos son unos bichos maravillosos, ¿no? Porque en el agua son muy ágiles, nadan muy rápido, pero en tierra son muy torpes, ¿no? Van andando así. Y resulta que los pingüinos, por lo visto yo no lo sabía, los pingüinos en tierra van como dándose empujones porque los pingüinos saben que los primeros pingüinos que se tiren al agua pueden ser víctima de los depredadores, de los tiburones, de las orcas, ¿no? Pero también saben que los últimos pingüinos que lleguen al agua son los últimos en llegar a los bancos de peces y se pueden morir de hambre. Entonces todos los pingüinos quieren ser del grupo de en medio. No sé si veis por dónde voy. Que se os pone cara de pingüino. Venga, va. Un pingüino valiente. Por favor, un aplauso para el pingüino valiente. Vale, te voy a hacer una pregunta. Cuando llegaba a la isla de Ons, como tal, ¿estaba escrito realmente todo como en sí la novela? ¿O tenía en sí una parte, digamos, intermina de... A ver, yo necesitaba... yo tenía la historia clara en la cabeza, yo ya había estado allí con anterioridad, ya conocía el sitio, pero necesitaba ese punto extra que es poder estar físicamente en el sitio. Hay cosas que no puedes apreciar, que no puedes aprender, no puedes aprehender si no estás físicamente en el sitio. Lo puedes ver en fotografías, podéis ver vídeos, podéis ver fotos, pero la única manera de saber cuál es la sensación de estar allí en un camino vacío, bajo la lluvia, con el viento azotando los árboles y con la sensación incómoda de que alguien te está mirando desde la vegetación, mientras oyes rugir a lo lejos las olas rompiendo contra los acantilados de la isla, esa sensación solo te puedes dar cuenta cuando estás allí. Yo solo puedo describir esa biblioteca que tienen en el faro, que es alucinante, si tengo la suerte de poder abrir la puerta y de repente encontrármela y decir, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que haya una biblioteca en un faro? Todas esas cosas son necesarias. Poder estar en los sitios lo que te va a ayudar es a darle el contexto, a darle el color, a que al final, mira, la capacidad de atraparte de una novela, es decir, eso que te dicen, la novela engancha, eso que te arrastra hacia adentro, viene de multitud de pequeños factores. Y uno de ellos es que la ambientación esté bien construida, que tú te sientas allí, que tú pases frío,
que tú te mojes, que tú sientas temblor y que sientas miedo en los momentos en los que los protagonistas sienten miedo porque tú físicamente estás allí. Para conseguir transmitir eso, necesitas ir a las fuentes, necesitas estar allí porque si no hay mil cosas que se te escapan y de otra manera sería imposible contar. Tenía clara la historia, necesitaba esa ambientación y también es verdad que una vez allí, después había cosas que en mi cabeza, en mi plan, estaban contados de una manera, pero que la realidad hizo que dijese, uy, esto lo vamos a encajar de otra forma. A ver, si hay algún aprendiz de escritor en el fondo, alguien que le quiera preguntar algún consejo, no sé. Buenas, la verdad que no era un consejo, que la verdad me está viniendo muy bien escucharlo. La duda es una tontería. ¿Te metiste la mojada al saltar del barco? ¿Perdón? ¿Te mojaste mucho al saltar del barco? Ah, vale, sí. No. Tampoco voy a decir que bajase con demasiada elegancia, ¿vale? No, es complicado. Sí que me mojé los siguientes días, pero me mojé mucho con la lluvia. Y la verdad es que había momentos... yo una de las cosas que descubrí, ¿sabes esa pregunta que se formula siempre la gente? Hay una pregunta retórica que se formula muy a menudo, eso de ¿qué te llevarías a una isla desierta? ¿Verdad? La habéis oído un montón. Yo ya sé que me llevaría a una isla desierta. Yo me llevaría gente. O sea, gente, no sabéis lo puñetero que es la soledad autoimpuesta cuando no es buscada. O sea, porque de repente estaba allí y hay un momento de angustia de que te levantas y dices, coño, me quedan 5 días aquí todavía y estoy hablando con las gaviotas, ¿sabes? O sea, claro, porque allí no hay nadie. O sea, no hay, nadie es nadie. O sea, hay 30 vecinos, pero cada uno está en su casa porque tienen el buen sentido común de que como está lloviendo se quedan dentro de su casa, están haciendo sus cosas y la única persona a la que veía era Palmira. Palmira es maravillosa, es una mujer de un corazón de oro, es una gran cocinera, pero no es lo que se llama una conversadora, ¿no? Entonces, al final, no me mojé en el momento en el que desembarqué como el protagonista, pero sí que tuve oportunidad de mojarme mucho con la lluvia los días siguientes. Que si hay guión. Si hay un guión para ser llevado a... Sí, que si hay... Si ya estamos en... para llevarlo a plataforma, película, y si Roberto Lobeiro va a tener otra aventura en alguna otra isla o en otro lugar. A la primera pregunta, como no te quiero mentir, porque tendría que mentirte, no te puedo contestar. A ver, está en marcha, hay cosas en marcha, pero no te puedo contar nada. Es muy prematuro y encima aquí hay una cosa que se llama las cláusulas de confidencialidad, que es un coñazo, ¿vale? Entonces, pronto espero que haya noticias y que pueda contar cosas. De momento, eso queda entre la gente que lo tiene que saber y yo. Y en cuanto a si Lobeira va a tener nuevas aventuras, yo creo que esta es una historia que tiene que ser autoconclusiva. Él ha vivido su historia en esa isla. Pero hay un personaje en esta historia que a mí me encanta, porque es uno de estos secundarios, ¿os acordáis lo que os contaba del síndrome Han Solo? Un secundario que de repente crece y tiene muchísima potencia. Y es un tipo al que yo pretendo darle más vida en otras novelas porque creo que tiene todavía muchísimo que contar porque tendría su propia novela. Y no te voy a decir cuál es. Es que soy muy gallego, ¿quieres respuestas directas? Y nosotros no damos respuestas directas, nunca. Sí, perdona. Hola. Yo te quería preguntar, porque yo no soy escritora, pero me gusta mucho escribir. Ajá. Entonces, hemos estado hablando antes del escritor mapa y del escritor brújula, y te quería preguntar a ti personalmente, ¿tú has sentido como que no podías seguir escribiendo? Que si he tenido algún bloqueo creativo alguna vez. Mira, esto te lo podríamos contestar los dos. Este es un trabajo muy raro, ¿vale? Esto no es como apretar tornillos o apilar cajas, ¿no? No hay una regla de oro. Hay días que son geniales, y que escribes y que se te pasan las horas volando y que no eres consciente del paso del tiempo y que te dan las 3 de la mañana y que te explota la cabeza.
y hay días que son espantosos. Hay días que no te sale nada. Y hay días que son peores que los días que no te sale nada, que son los días que llegas, te sientas delante de lo que escribiste el día anterior, te das cuenta de que es una mierda como el sombrero de un picador y tienes que borrarlo todo y empezar de nuevo. Entonces, eso supone un reto. Supone un reto porque, efectivamente, hay días que no funcionan. Los días que no funcionan, lo mejor que puedes hacer es levantarte, apagar el procesador de textos y respirar, hacer cosas. Cuando viene el hilo, recupéralo. Fíjate, la gente tiene la absurda idea de que el trabajo de escritor es una especie de cosa, que somos unos tipos que vivimos en guardillas y que de repente llega el rapto de las musas y te pones a escribir como un loco. Para nada. Esto es un trabajo, cuando lo haces a un nivel profesional, esto es como un trabajo de oficina. Tú tienes que llegar, sentarte por la mañana y, como decía Picasso, la inspiración te tiene que coger trabajando. Y cuando pasa eso, cuando has creado ese hábito, entonces las ideas salen de una manera más ordenada. Con eso lo que consigues es evitar el bloqueo creativo. Es más fácil que le pase eso del bloqueo creativo al autor que es puramente de brújula, ¿vale? Hay una anécdota muy famosa de un escritor, un chico joven que está empezando, no sé si lo conoceréis, se llama Stephen King. ¿Os suena, no? Vale. Stephen King es el clásico ejemplo de escritor de brújula, ¿vale? Es un tipo que se pone a escribir... Stephen King es un tipo que camina por ese delgado filo que separa el genio de la locura, ¿no? Y es un tipo que se pone a escribir y él tira para adelante y entonces a veces llega a una situación de esas de no sé cómo sigue y cómo lo resuelve él. Coge, abre un cajón, mete ese manuscrito en el cajón, lo cierra y empieza otra historia. Y ese cajón se queda ahí durmiendo hasta que de repente un día en su cabeza se enciende la bombilla, coge ese manuscrito y lo continúa hasta que vuelve a encontrar un parón y así. En el año 2012 yo estaba en Random House, que es su editorial y la editorial en la que él publica en España, ¿no? Fue el año que me fui a Planeta, además, y estaba en una fiesta que organizaba Random House en Madrid, en la Feria del Libro, y estaba su editora norteamericana allí y estaba hablando con ella. Aquel año Stephen King iba a publicar un libro que se titulaba La Cúpula. No sé si os suena. Hay una serie de televisión basada en este libro. Y me contaba que el proceso de corrección de aquel libro había sido una pesadilla, porque había empezado a escribir el libro en el año 1978 y había terminado el manuscrito en el año 2010. ¿Qué significa eso? Significa que al principio del libro los protagonistas llevaban pantalones de estos de pata de elefante y en los últimos capítulos usaban iPads. Claro, y hubo que hacer un trabajo de homogeneización, de decir, vamos a ver, Stephen, que te apreciamos mucho, pero vamos a hacer que las cosas tengan un poco de sentido. Sí, el bloqueo existe, pero se puede esquivar. Vamos, que ya ves, respuestas cortitas. Hola. Hola, María. Hola. Bueno, en primer lugar quería reiterar mis felicitaciones por la adaptación de Apocalipsis Z. Muchas gracias. Porque algo que nos pasa mucho a los lectores es el terror de las adaptaciones cinematográficas de los libros que no nos han gustado tanto. Llega un momento en el que ansías con muchas ganas de ese estreno porque quieres saber, o sea, quieres ponerle cara a los personajes que tú ya te has imaginado, pero quieres saber qué concepto ha tenido el escritor o productores directamente en este caso. Pero luego, por otra parte, es como, no sé si quiero verlo porque como la hayan cagado, yo no quiero verlo. Ya. Pero yo creo que en este caso la adaptación ha sido muy buena, que los pequeños cambios que se han producido se han hecho muy bien y que a mí me dicen que tengo que estar 2 horas sentada viendo una película de zombies y me niego rotundamente. Y en esta, yo terminé la película, me tuve que meter en la ducha a relajarme porque las pulsaciones eran mil y la he visto 3 veces más. O sea, en este momento en el que te llevas 2 horas sufriendo, gracias, pero estás pensando en la próxima vez en que lo quieres ver. Y mi pregunta es, has estado hablando del proceso en el que tú cambias tu vida, tu profesión, porque a ti te llega el éxito de esa manera tan abrumadora sin pensar, o sea, sin pensarlo. Como decía Rocío Jurado, como una ola. Como una ola, efectivamente. Entonces, tú empiezas con un super éxito, una trilogía que se convierte en número 1 en todos los países estos que has dicho. ¿Qué se te pasa por la cabeza en el momento en el que tú dices, vale, tengo que empezar otra historia? Como hemos dicho al principio, moriré de éxito con mi primera trilogía. Sí, esa idea ya entiendo. De decir, entiendo. Lo siguiente que haga es un fracaso. Pues mira,
Voy a ir por partes. No, primero lo de la película. El proceso de adaptación a mí también me daba mucho miedo. Quiero decir, conocemos un montón de casos de adaptaciones que han sido un desastre y también hay casos de adaptaciones que son absolutamente maravillosas. Adaptaciones que son muy fieles a los libros y funcionan muy bien, adaptaciones que son muy fieles a los libros y funcionan fatal, adaptaciones que se toman unas licencias enormes con los libros, por ejemplo El Resplandor, y que funcionan muy bien, adaptaciones que se toman muchas licencias con los libros y terminan en el infierno, ¿no? Fíjate, ahora, y el rigor, ahora que tanto estos días que se habla de Gladiator y de las licencias que se tomó Ridley Scott, siempre pongo el ejemplo, ¿os suena El nombre de la rosa? El nombre de la rosa es una película, es un libro que es de Umberto Eco, ¿no? Y tiene una película maravillosa que protagoniza Sean Connery, que hace de Guillermo de Baskerville, y él va recorriendo la abadía seguido de Azzo de Melk, tratando de averiguar quién es el responsable de los crímenes en esa abadía, ¿no? Cuando están haciendo esa película, resulta que en el monasterio hay una porqueriza, donde hay cerdos, porque en la Edad Media los monjes tenían, pues eso, viñedos, tenían cerdos, o sea, eran comunidades autosuficientes. Y entonces alquilaron unos cerdos. Claro, para la película no los alquilaron, que también el que alquiló los cerdos tenía que estar alucinando diciendo, en la puñetera vida he alquilado cerdos, los he vendido. Y resulta que llevan los cerdos allí, resulta que los cerdos eran rosas, ¿no? Los cerdos son rositas, ¿no? Resulta que alguien le dijo al director, ya mira, pero es que en la Edad Media los cerdos eran negros. ¿Sabes qué hicieron? Pintaron a los cerdos de negro con spray. Tú ves si veis El nombre de la rosa, por cierto, vedla, es una película chulísima, os va a encantar. Fijaos que hay cerdos negros. Bueno, por debajo de eso hay cerdos rosa. Con esto te quiero decir que uno de los principales problemas, esto lo cuento porque uno de los principales problemas es conseguir que la adaptación funcione. Aquí había un problema, que es a mí lo que más me preocupaba de esta adaptación eran dos cosas. Primero, que no fuese una película de zombies, que fuese una película de aventuras, que fuese una película que pudiese ver todo el mundo. Es decir, que lo gore, que lo desagradable quedase fuera de cámara. Y después, que no quedase cutre. ¿Vale? Con el presupuesto con el que se hizo esa película, es el presupuesto que tiene una serie americana para un capítulo. Y te estoy hablando de una serie normal. Ya si hablamos de una serie como Juego de Tronos, nos vamos a cifras astronómicas. Es decir, con poco dinero tienes que hacer mucho. ¿Qué significa eso? Significa, por ejemplo, para que lo entendáis, en el libro, los no muertos, los zombies del libro son lentos, son de estos que se van moviendo así. En la película son rápidos. Y dices tú, ¿y por qué has cambiado eso, Loureiro? Pues muy sencillo, porque para que unos zombies te den miedo, si son lentos, necesitas cientos de ellos, necesitas una marabunta. 500 zombies. Significa que necesitas a 500 extras, que necesitas a un equipo de unas 100 personas entre maquilladores y ayudantes de maquillador para preparar a esas 500 personas, para que le toquen a unos 10 por persona para que les dé tiempo. Significa que necesitas otro tanto de gente de vestuario para que los preparen. Significa que tienes que pagar a los 500 extras y eso para un día de rodaje. Si resulta que ese día de rodaje se pone a llover y no puedes hacerlo, tienes que volver a hacerlo el día siguiente y te cuesta el doble, ¿no? De repente, si los haces rápidos, en vez de 500, como corren mucho, con 20 te llegan, porque acojonan un montón, porque corren y gritan y se van hacia ti. De repente, el maquillaje ya no es de 500, es de 20 y encima no necesitas que sea tan detallista, porque como van a toda leche, tampoco te da tiempo a verlos. Ese es el tipo de cosas que tienes que tener en cuenta cuando haces una adaptación. Entonces, en ese sentido, sí, estoy muy satisfecho, estoy muy contento porque funcionó muy bien. Y después, en cuanto al... Y después que, mira, he sido un inconsciente en ese sentido toda mi vida. Al principio de mi carrera ni siquiera me planteaba qué había después, era simplemente escribir lo que se me venía, decir, voy a escribir otra, y otra, y otra, ¿no? Y eso supone que hay un momento de cierta despreocupación, de cierta inconsciencia, que yo ahora lo veo en retrospectiva y digo, joder, tenía que haber estado aterrorizado, ¿no? Tuve la suerte de que el primer libro funcionase. Tuve la suerte de que el segundo y el tercero era la continuación de ese libro, con lo cual me permitió hacer una cosa que es muy importante, hacer el proceso de aprendizaje dentro de una historia que tenía controlada y que funcionaba. Cuando terminé la trilogía ya tenía el suficiente bagaje, ya llevaba 3 libros a mis espaldas, ¿sabes? Me hice trampa. Entonces ahí ya tenía el suficiente pozo como para lanzarme a la siguiente historia. Fue muy... En ese aspecto, ahora lo veo, ahora lo planifico de otra manera. Es decir, yo tengo claro qué es lo siguiente que voy a escribir,
y tengo claro qué es lo que viene detrás y creo que tengo claro qué es lo que viene incluso después. Y tú fíjate la cantidad de cosas que se pueden cruzar por el camino. Al final, lo divertido de todo esto es que las ideas son gratis, ¿vale? Ideas, todos tenemos un montón de ideas, todos los días. Lo difícil es transformar una idea en una historia, es distinto. Una idea es aire, una historia tiene contexto. Pongo un ejemplo tonto. Aquí, La Rinconada, la principal sucursal bancaria que haya en el pueblo. De repente, un día a las 12 del mediodía, una furgoneta se para delante de esa sucursal bancaria. Y de la furgoneta se bajan 5 monjas. Se ponen en la cola de la caja y de repente de debajo de los hábitos sacan metralletas y pistolas y empiezan a disparar al aire. Un atraco de monjas. Es una idea, pero no tiene más. Tienes que empezar a hacerle preguntas a la idea. ¿Son monjas de verdad? ¿Son monjas de mentira? Es decir, son personas disfrazadas de monjas. Si son monjas de verdad, ¿por qué lo están haciendo? ¿Lo están haciendo porque quieren o lo están haciendo obligadas? Si lo están haciendo obligadas, ¿quién les obliga y con qué les obliga? Si lo están haciendo porque quieren, ¿qué es lo que les ha llevado a ese punto? ¿Cuál es su plan? ¿Hay alguna traidora entre ellas? Tienes que formularle un montón de preguntas a la idea. Y si todas esas preguntas tienen respuesta, y si todas esas respuestas a su vez generan nuevas preguntas, ya no tienes una idea. Ya tienes una historia. En este caso es una historia lamentable. Un atraco de monjas es una historia lamentable. Pero como ejemplo vale. Entonces, siempre en la cabeza tienes que tener, como un semillero, un montón de ideas sembraditas y ver cuáles son las que germinan. Y esas que germinan las vas regando, las vas cuidando y de repente hay una que empieza a crecer más que las otras y esa se empieza a transformar, a que lo sabes, en una especie de obsesión a la que le vas haciendo cada vez más caso hasta que un día te das cuenta que esa es la historia que tienes que contar. Pues yo creo que con esta declaración vamos a dejarlo aquí. Hay más preguntas. Lo que pasa es que también tiene que firmar el libro. También hay que decir que vamos a darle las gracias a Manel, a la librería que ha colaborado. Sí, claro. Está en el vestíbulo, que siempre pues disponibles tus libros. Sí. Y ahora que llegan las Navidades, una época estupenda para regalar. Pues, hombre, y tanto, que yo al final vivo de vender libros. No he dicho lo del gato, es cierto. Que no se contaba lo del gato. Es verdad. Claro, antes os contaba lo del gato, ¿no? El gato que me sobraba. Vale. Poltergeist. Vale. Resulta que cuando empieza la planificación de la película, de repente nos damos cuenta que nos hace falta un gato, ¿no? Y entonces surge la duda, ¿de dónde sacamos un gato actor? Claro, porque perros actores hay cientos en Europa. ¿Queréis un perro que baile? Hay perros que bailen. ¿Queréis un perro que toque la flauta? Seguro que hay un perro que toca la flauta. Pero los gatos, por definición, básicamente hacen lo que les sale de las narices, ¿no? Entonces, claro, aquello era, lo hacemos por CGI, por animación. No, hombre, no, que va a quedar cutrísimo y aparte eso es carísimo. Pues vamos a buscar un gato actor. Y resulta que, ahora lo sé y lo comparto con vosotros, en Europa hay 4 gatos actores. 4, literalmente 4 gatos. Porque, claro, un gato actor es un gato que alguien dice acción y el gato arranca desde esa esquina, se sube en la mesa y hace miau, porque es lo que tiene que hacer. Claro, consigue tú que un gato haga lo que tú quieres. Bueno, y entonces empieza el casting de gatos. Yo estaba aterrorizado, digo, esto va a ser un desastre. Y llega el primer gato. Hostia, un gato listo. Aquel gato era acción, el gato venía, miau. Claro, el problema es que el gato era un Maine Coon, es una raza de gatos que es enorme, ¿no? Es como un perro pequeño. Entonces, claro, el protagonista quedaba raro, aquello, descartado. Segundo gato, un gato que era, oye, idéntico al gato que aparece en el libro, un gato naranja, gordito, un Garfield de la vida. Oye, fue a aparecer el gato en el plató, con las orejas para atrás, enseñando los dientes, que no quería trabajar, descartado. Tercer gato. No aparece, no viene al casting. Desesperados. Y entonces aparece Pedrito. Sí, se llama así, Pedrito. Aparece Pedrito, el gato actor. ¿Veis a Pedrito? Pedrito es el gato que habéis visto en la película, que Pedrito es un mil leches, ¿no? Pedrito, el árbol genealógico de Pedrito debe estar tan enroscado. ¿Sabéis ese cajón donde guardáis los auriculares que se empiezan a mezclar todos los cables? Ese es el árbol genealógico de Pedrito, ¿no? Y Pedrito es el típico gato que podrías ver encima de un contenedor. Pedrito es feo como el diablo, pero es listo como el hambre. Entonces Pedrito es el gato que nos salva porque es el gato actor que interviene en Apocalipsis Z. Y la historia de Pedrito es maravillosa porque yo de repente descubro que Pedrito
Claro, es un gato actor y tiene una serie de condiciones. Claro, primero, Pedrito no, el dueño de Pedrito cobra una pasta por Pedrito. Y si no estás de acuerdo, coge el gato y se lo lleva, encuentra tú otro gato. Pedrito, por contrato, tiene que viajar con su séquito, ¿vale? Con su equipo de sus cuidadores, su veterinario, su masajista, yo qué coño sé, o sea, un montón de gente que viaja con Pedrito. Pedrito se tiene que alojar en una casa con jardín, pero no puede ser un chalet adosado porque se estresa y el jardín no puede tener piscina, porque claro, tú imagínate que Pedrito se te ahoga, menudo lío. Pedrito tiene que tener en el set de rodaje una cosa que se llama una zona de relax, por si se estresa. Claro, y a mí me empiezan a contar todo esto y mi admiración por Pedrito crece, bueno, por el dueño de Pedrito, crece por momentos porque me he dado cuenta que me he equivocado de profesión, que el trabajo que tendríamos que tener todos sería localizador de talento de gatos, ¿sabes? O sea, de verdad, en serio, si sois capaces de encontrar un gato con talento, robadlo, o sea, os haréis ricos. Es decir, yo me imagino que hay alguien que va recorriendo todos los refugios felinos de Europa, ¿sabes? Haciendo pruebas gatunas, diciendo, tú tienes talento, a ti te llego, ¿sabes? Y lo mete en una especie de academia de gatos o algo por el estilo. Si tenéis un gato que sepa hacer cosas, o sea, estáis sentados encima de una mina de oro, ¿sabes? O sea, Elon Musk a vuestro lado es un pobre diablo, usad ese gato. El tema es que, claro, un día que llego al set de rodaje, que eran exteriores, además me dicen, ven, que te vamos a presentar a Pedrito. Me vais a presentar a un gato. Bueno, pues ahí me voy detrás del tipo. Y me dice, no, está en su zona de relajación. Claro, yo me imaginaba a Pedrito pues tumbado en un colchón con dos gatas, ¿sabes? Y con un racimo de uvas, así, o algo por el estilo. Y Pedrito en el fondo es un gato. Y entonces la zona de relajación es una zona que separan con unos telones, ¿no? Y dejan un transportín allí. Y Pedrito, como todos los gatos, le gustan los sitios pequeños. Y Pedrito estaba allí metido en el transportín. Y entonces entramos allí y oigo que el tipo que viene conmigo dice en voz alta, mira, Pedrito, no, perdón, dice, hola, Pedrito, te voy a presentar a Manel Loureiro, que es el autor del libro del que estamos haciendo la adaptación. Yo le miro en plan de, me ha tocado el psicótico del rodaje. Y en ese momento que dice, hola, Pedrito, mira, te vamos a presentar a Manel, no va el cabrón del gato y desde dentro del transportín hace, y me da la pata. Evidentemente yo le di la pata. O sea, ¿cuántas veces vas a tener la oportunidad de saludar a una estrella gatuna? Claro, después entendí que, que debe formar parte de su proceso de aprendizaje que cuando dicen hola Pedrito, lo que hace el gato es saludar, pero en el momento me quedé loco, ¿sabes? O sea, hola Pedrito, este es Manel Loureiro, que es el autor del libro, y va el gato y me saluda. O sea, sé que con esto os acabo de arruinar un poco la experiencia de la película. Si lo queréis ver en Amazon Prime Video, podéis verlo. Apocalipsis Z creo que está de número 1, número 2, ahora mismo no sé qué está. Y cuando veáis el gato que el prota le llama Lúculo, en el fondo sabéis que a quien vais a estar viendo es a Pedrito. Y con esto, y para terminar ya, quiero daros las gracias, de verdad. Al empezar os dije que pretendía manteneros entretenidos, que os divirtieseis, que pasaseis un buen rato, que se os hiciese ligero, que salieseis de aquí con más cosas en el bolsillo de las que teníais al entrar. Espero haber cumplido esas expectativas. Espero que, como lectores que sois, sigáis disfrutando de la lectura, sigáis disfrutando de esa llave mágica que os permite llegar a sitios increíbles, vivir otras vidas, vivir otras experiencias. Que sigáis disfrutando de experiencias como este Festival del Otoño Literario de La Rinconada, que es absolutamente maravilloso y que, sobre todo, nunca, nunca, nunca dejéis de leer. Y ahora sí que, nada más y muchas gracias. Y ya está. Ya os podéis ir, ¿eh?